insisto, la teoría es una medicina para el arte, pero no es una farmacia, ¿cierto? La teoría puede servir para mejorar en general al actor, dotarlo de una cultura, saber lo que hace, por qué lo hace, por qué no lo hace, pero no es como un remedio que lo mejora para actuar. Es decir, buscar eso es pedirle a la teoría cosas que la teoría no puede dar. Tratamos de hablar un poco de todo de la mezcla que significaba lo popular y lo oculto en ese actor. Dijimos que tenía tres tradiciones distintas. La tradición del circo, que viene por el lado de José Podestá era un cirquero, y toda esa tradición del circo es una cosa que vamos a analizar. La tradición del naturalismo, que ya aparece en Pablo Podestá. Pablo es el primer actor más o menos completo que tiene el teatro argentino, por lo menos el teatro argentino de los Podestá, un actor que va a unar técnicas cirqueras, técnicas del actor italiano cómico y técnicas del naturalismo. Por ejemplo, en Los Muertos de Florencio Sánchez, que es una actuación naturalista notable, ¿no es cierto? Es decir, que incluso tan naturalista era la actuación de Pablo, que cuenta José Podestá en Medio siglo de farándula, un libro que yo les recomiendo de verdad, las memorias de José Podestá, que en un momento determinado, en la última escena, el personaje de Los Muertos, el protagonista, se tiraba encima del personaje de su rival y lo estaba ahorcando. Entonces José veía que cada vez apretaba más, se apretaba más, se apretaba más. Entonces, che, largá que me vas a matar. Vos morite primero y hablá después. Un poco ya en Pablo encontramos a un actor realista ingenuo todavía, pero y un actor ya notado no solamente para hacer el teatro costumbrista, que es una cosa, otra cosa es el sainete, otra cosa va a ser después el grotesco, otra cosa es el teatro nativista, no solamente dotado para eso, sino para hacer el teatro a la manera realista europea. Era cuestionado por algunos críticos, ¿cierto? Como el Jean-Paul, Juan Pablo Echagüe, porque gritaba mucho, parece Podestá. Es decir, no era un autor europeo en ese sentido, sino que era un actor que daba alaridos, pero era un actor de una enorme capacidad, todos los que lo han visto, de contacto con el público. Esa relación que le venía del actor italiano, del cual vamos a hablar el día que podamos ver La Torta, y que le venía del circo. El actor del circo tiene una gran relación con el público, una relación no garantida. No es garantida porque no existe el famoso pozo negro de Stanislavski. Está mirando al público y está esperando reacciones de ese público. Ya eso pasaba con José Podestá, el antecedente a Moreira, que es el famoso Pepino el 88, ¿no? Entonces, me gustaría, el día que se pase la película, la voy a ver primero y charlar un rato de todo esto. Es decir, de lo que creo que les interesa más a ustedes. Porque la otra vez me decían, bueno, pero está muy lindo todo esto del criollismo, me dijo alguien, pero ¿cómo salía esto en el actor criollo? El naturalismo, el circo y lo que podríamos denominar el actor italiano. Esa tradición va desde José Podestá hasta Olmedo. Muchas veces siendo central, como en Pablo Podestá, otras veces siendo marginal, ya con actores como Sandrini, por ejemplo, dentro de lo que son los gustos de la crítica de este país, y a veces hasta desplazada en este momento. Creo que es una injusticia ese desplazamiento. La cosa empezó a cambiar a partir de los 80 y creo que cada vez está más cerca otra vez de la base de ese actor nacional. Pero a mí me gustaría entonces que esa clase, lo más completa posible, voy a pedir más de un micro ese día, para hablarles un poco de qué significa ese actor nacional, que trabaja sobre todo con dos cosas, con dos hechos fundamentales, lo sentimental y lo cómico, no con la introspección. Es una especie de caricatura interiorizada la de ese actor, pero trabaja como el cantor de tango, con lo sentimental y con lo cómico. Y su arte es muy parecido al de ese cantor de tango. Acá el otro día Brandoni trajo una grabación de una cancionista de tango que no me gusta,
que es Libertad Lamarque, pero que se manejó todo el tiempo en esa grabación, que es Besos Brujos, con lo que puede ser la actuación llorada, medio temblando. Y Brandoni, cuando el otro día hizo el retrato del pibe acá, también trabajaba con esa interpretación llorada. Es decir, con la maqueta, con la mueca, con otros procedimientos que vamos a explicar, insisto, más profundamente cuando los veamos en la película. Y precisamente lo sentimental y lo cómico salen del Moreira. El Moreira es, de alguna manera, la Biblia del actor popular, ¿no es cierto? De ahí sale el Moreira con su actuación sentimental, por momentos trágica, y el Cocoliche. Nace la comicidad de lo que va a ser después el sainete. El actor popular trabaja con esos dos elementos, fundamentalmente. No entra en otros elementos que tienen que ver con la introspección. Sí hay en la última época de ese actor popular, cuando se da mezclado, como se da, por ejemplo, en algunas cosas, yo sé que no vamos a estar de acuerdo con algunos, en algunas cosas en Sandrini, sobre todo en las actuaciones de la década del 60. Sandrini hace dos actuaciones en el cine en la década del 60 que son notables. Una se llama Chafalonías, y otra se llama El hombre virgen, donde Sandrini, y voy a estar en desacuerdo con Bonet, se muestra como un actor muy interesante, un actor que va más allá de Felipe, totalmente. Pero bueno, en Sandrini, en Brandoni, en Altavista, se da ese actor popular. Y a Sandrini no se lo permitió el público. ¿A quién? A Sandrini. Y Sandrini quería romper el esquema del cómico absolutamente arquetípico, metido en el personaje de Felipe, o en personajes que no tenían un nombre identificado, pero que siempre era el tartamudo y el que jugaba con la cuerda, claro, de saltar de la risa. En esas dos películas no hace tartamudo. No, por eso, él quiso hacerlo, pero las películas no anduvieron bien. No anduvieron es decir, bien. El público no se lo aceptó y él siguió la corriente comercial del mercado, digamos. El público no quiso verlo. Lo intentó en el teatro también. Lo intentó en el teatro. Lo hizo en el baile. Es decir, que... No funciona. La gente quería ese otro Sandrini. Yo creo, un poco para pasar al otro tema del cual voy a hablar, que al actor popular hay que verlo como algo en evolución, como algo dinámico. No es lo mismo Pablo Podestá que Sandrini, o José Podestá que Brandoni. Ha ido evolucionando y ha ido tomando, ese actor popular, elementos del teatro moderno argentino. Por eso hay que verlo así, hay que verlo como en lo que podríamos denominar nosotros fases, momentos. El realismo ingenuo en Pablo Podestá, la parodia en actores como Parravicini, en actores como... No, estamos hablando de actor de movimiento continuo. Casó. Y después un tercer momento que tendría la intención, a partir de Arata, de crear otro tipo de actor, de mezcla entre el actor popular y el actor moderno, que va a seguir con los actores que estamos viendo ahora, que todavía están trabajando. Distinto es el caso de Olmedo, que vuelve a trabajar como trabajó el primer actor popular, a la manera de Pepino el 88, en soledad, sin libreto, sin obra, etc., ¿no? De eso quiero hablar también. En las veces que viene les pido que lean esos dos prólogos que les di, que los lean y hablemos un poco de cómo avanzó también la dramaturgia argentina y el actor popular. Y un poco lo que de alguna manera me han pedido hoy es que les hablara un poco de la gente que está viniendo acá, de los actores, de los grandes actores que tenemos como visitantes, incluido acá el maestro Bonet. Nosotros creo que uno de los problemas que existe es hacer una programación de alguna manera que siga determinadas líneas, que sea una programación que se atenga a una evolución del teatro popular, porque no se puede eso, porque viene el que puede, viene el que de alguna manera puede venir ese sábado. Entonces hemos tenido cosas interesantes. Yo la vez pasada, cuando vino Lidia La Maison,
yo hablé de tradiciones teatrales que de alguna manera muestran lo que es el actor argentino, en la que hemos tenido varias tradiciones teatrales. Hemos tenido, en la gente que nos visita, el caso de Jorge Luz, y el caso de Rico, y el caso de Hugo Andreu, de lo que se llama el actor criollo de varieté. ¿No es cierto? Ese es un tipo de actor que ha venido acá, que trabaja solo, que trabaja con una relación, diríamos, no garantida con el espectador, en el sentido de que siempre lo está mirando, en el sentido de que trabaja sobre todo con lo cómico, trabaja con el chiste. Es un tipo de actor, yo quiero evaluar lo que digo antes de decirlo, pero poco evolucionado como actor popular. Es decir, es una técnica, la técnica del varieté muy difícil, pero muy elemental, que avanzó muy poco desde la época de José Podestá. Ese es un tipo de actor que ha venido. La vez pasada hemos tenido entre nosotros a Lía Lamezón, que es una actriz culta, una actriz de todo el teatro, que puede trabajar tan bien lo popular como lo culto, ¿no es cierto? Es decir, por supuesto que no va a trabajar como el actor popular haciendo maquieta, ni mueca, ni morcilla, ni apartes, ni va a trabajar con una actitud que muestra a propósito cierta torpeza física como el actor popular, sino que es una actriz que trabaja sobre todo con la gestualidad, trabaja con lo que dice y con la gestualidad, una actriz que trabaja sobre todo con la dicción interpretativa. Y hoy, un poco para enganchar con lo que va a seguir diciendo Osvaldo, tenemos un actor distinto. Lo que pasa es que él pertenece a la generación de los que saben hacer casi todo, ¿no? Es decir, Claro, hay una cosa de oficio muy sorprendente en todos ellos. Inclusive, en toda esa vertiente del actor de varieté, que tiene una respuesta inmediata del público y que es de registro chico. Sí. Porque el actor de varieté es de un registro pequeño. Muy chico. ¿Por qué? Porque está jugando permanentemente con la respuesta del público. No hay tiempo de elaborar nada. Si es una relación no garantizada, el público puede salir con cualquier cosa. Y además tiene que ser veloz. Quiere decir, si él no funciona y la platea no responde, es un fracaso absoluto. No hay tiempo de elaborar nada. Y hasta esos actores que tienen esa gimnasia, vos los ponés de pronto a trabajar un personaje, y si hay un director que les descubra por dónde circulan, te lo van a hacer. Es decir, el oficio es algo formidable. Son técnicas muy distintas, muy distintas. Distintas. Pero lo hacen. Yo creo que lo hacen. De acuerdo, estoy diciendo que lo hacen. Claro, porque son, es decir, tienen una cosa que es actuar. Digo, ¿cuál es el personaje? Y medio con olfato lo saca. Pero es importante porque él no habló de las otras cosas. Hizo un hombrecito medio europeo también. Cosmopolita. Él tendrá que aceptarlo, puede hacer hasta un descargo de eso. Bueno, yo creo que precisamente presencias como la de Bonet acá prueban de que, y precisamente pienso que se los trae para eso, que de alguna manera el arte del actor es único, es algo muy parecido, que lo que existen son actores, no técnicas, y que de alguna manera, por ejemplo, yo creo que todo lo que ha dicho él sobre Cunil y lo que va a agregar seguramente, etcétera, creo que viene muy bien para este curso, porque precisamente viene del otro lado, viene del lado del teatro culto porteño, es decir, de la otra gran tradición que tenemos, ¿cierto? Del actor profesional culto, que ahí se lo llama, o como lo llama Marco de Marinis, el actor burgués, ¿no es cierto? El actor tiene una técnica que es muy claro, que es coherente y que trabaja sobre todo a nivel ejecutivo. Bueno, de alguna manera le voy a pasar la pelota acá. A mí me gustaría hacer una pregunta, dada la exposición. Porque creo que de alguna manera nos acercamos a una síntesis que a mí se me ocurría, o por lo menos me alentaba la idea de que podíamos llegar a encontrarla. Porque en base a mi experiencia siempre se contrapuso el actor stanislavskiano contra lo que sería el actor de varieté o el actor popular. Me parecería ser que eso son dos cosas absolutamente distintas. Inclusive en la jerga teatral dice, no, ¿cómo va a ser el teatro popular? ¿Cómo va a ser el compadrito? ¿Cómo va a ser un sainete si este tipo se formó stanislavskianamente?
Yo personalmente creo que hay un malentendido con Stanislavski bastante viejo, cada uno hace una historia propia con Stanislavski y sostengo absolutamente que no hay tal contradicción. Pero como yo no vengo a sostener mis teorías acá, simplemente aprovecho en este momento esta oportunidad que se brinda para preguntarle, por ejemplo, si Osvaldo se considera un actor stanislavskiano en alguna medida y si de alguna manera es, si lo es, y si no, cómo, consiguió elaborar esta síntesis entre lo que se solicitaba en El Hombrecito, una composición tal vez más popular o con otro camino. Entre comillas, más superficial. O por ahí más superficial. No, superficial en el sentido no introspectiva. No sé si fue muy científica la pregunta, pero creo que se entiende cuál es el sentido, ¿no? Bueno, yo, espérate un momentito, tengo que contar un poquitito los cabos que me quedaban por ahí sueltos, ¿no? Personalmente yo creo que los actores así populares han sido estupendos actores, eso. Lo doy por descontado, estupendos actores. Sandrini también, Sandrini era un maravilloso actor. Pero lo que a mí más no me cierra del todo es que son actores encriptados. Llega un momento en que están encerrados siempre en lo mismo. Uno los ve y siempre recurren a los mismos procedimientos. Me acuerdo de una actriz que la vi montones de veces, que fue Paulina Singerman. Paulina era graciosísima en escena. Pero claro, naturalmente había que verla de vez en cuando, porque siempre estaba igual. Siempre era Paulina Singerman haciendo una obra. Siempre lo escribían para Paulina Singerman. Uno lo veía a Sandrini y después durante un tiempo era necesario descansar de Sandrini, porque siempre tartamudeaba, siempre hacía lo mismo. Yo me acuerdo de Parra, por ejemplo, que lo vi muy poquito. Parra se murió, en fin, no sé. Pero, se mató. Se mató, 41. se suicidó, sí, en el 41. Pero, pero digo que no fue un actor que frecuentara. Pero Parra una vez quiso hacer teatro en serio. Hizo una obra que se llamaba La historia de un hombre serio, algo así. Me contaron, yo no lo vi. Pero no fue nadie. Y Parra decía, ¡pa! Y ya se llenaba el teatro. Era la verdad. Decían, aquí está, ¡pa! Ya estaba el teatro lleno. Así que, pero día dio Parravicini, iban 3 filas de platillos. No iba nadie a verlo en serio. Y dejó. Entonces, me pareció que esa gente, en cierta manera, se encierra. Es decir, ¿sí? Hacen una cosa con lo cual tienen un éxito. Una vez yo le pregunté a Paulina Singerman por qué no hacía otro repertorio. Y me dijo, así peinándose, que sé qué, así, porque lo que le gusta al público es lo que yo hago. Y era verdad. Es decir, a eso respondí. Me parece noble, no discuto como conducta, digo lo que a mí me pasa. Me parecía que el teatro tiene que tener otra revolución. Cuando dicen que soy un autor europeo, yo pregunto si los argentinos no somos europeos. Somos europeos venidos. Yo hago este cálculo matemático. No estoy de acuerdo. No, ya sé, pero espérate. En 1869 se hizo el primer censo en la Argentina, lo hizo Sarmiento. 1869, 130 años nada más. Yo tengo 82, 50 años más que yo. Bueno, y en ese momento, en ese censo, dio menos de 1 millón de habitantes la República Argentina, 980.000, algo por el primer censo, hace 130 años. Cuando yo era chico, en el colegio primario nos decían que la República Argentina tenía 8 millones a 10 millones de habitantes. Cuando yo era chico, en Villa del Parque, mientras me robaba los coquitos, tenía 10 millones de habitantes. Cuando terminé el Colegio Nacional tenía 12, 14 millones de habitantes. Ahora tiene 35 millones de habitantes. ¿De dónde vinieron? No sé. Muchos que se generaron acá, por supuesto. Otros habrán venido. De repente, de primera generación vino un turco y nos vendió todo. Esto es... a cualquier país del mundo, así que crece de esa manera. Por lo tanto, de repente somos católicos y de repente pasamos a ser musulmanes. De repente, así que estas variaciones que se dan en este país que está todavía en formación, que tiene instituciones que no se sabe si no son instituidas todavía, pero están en el corazón, que es una aspiración, un deseo, de todas estas cosas, bueno, naturalmente que tenemos que aprender muchas cosas. Descartes, que lo tenemos que estudiar, Descartes.
tenemos que estudiar a Descartes, fue francés, pero tenemos que estudiarlo. Y claro, tuvimos que estudiar qué sé yo, a Hegel, a Marx, a Freud, a qué sé yo quién, pero los tuvimos que estudiar porque si no. Yo creo que de repente, naturalmente, espontáneamente, que es lo que pasa, se forma un teatro popular, que es lo que dije hoy. Buenísimo. No, tanto chuchu no. No, tanto chuchu no, pero digo que se forma porque es una necesidad y que se... Bueno, y salieron estupendos actores, envidiables actores, pero envidiables actores, con una capacidad. Yo me acuerdo de Arata porque lo vi 1000 veces, pero Arata era un actor emocionante, hasta decir basta, emocionante. Hizo muy bien a Pirandello, Arata. Sí, yo lo vi a Pirandello, claro que sí. Maravilloso actor. A mí me emocionaba cada vez que lo veía. Y como él vi mucho, ¿no? Dije que a mí me había gustado enormemente Sandrini cuando empezó. Después al final yo no podía aguantar más, esa es la verdad es esta, pero al principio... Bueno, pero a actor no pasa eso, ¿no? Pero con eso sobre todo, porque se encriptaban y hacían siempre lo mismo, siempre se encriptaban en eso que era su éxito, su repercusión, hasta que, bueno, envejecía esa sociedad y envejecían ellos. Y de repente, bueno, yo lo que creo que, en fin, eso a mí me parece, todo lo que yo hice muchísimas cosas por, bueno, el teatro argentino, desde luego, yo pienso que esto es indispensable, lo dije desde el principio, que era una de mis fes. Cuando fui director la última vez de Cervantes, seguí la tradición de Cunil. Cunil dio todo su repertorio, menos una obra que le encajaron de arriba, menos Cyrano de Bergerac, que fue obligado, todas las obras que hizo en el Y en Cervantes. San Martín hizo Sainete. Sainetes, y en el Cervantes no hizo nada más que obras nacionales. Y siempre resucitaba una obra clásica del teatro clásico argentino, y una obra de un novel, en todas las temporadas. Y cuando yo fui director del San Martín, la primera vez, o la única, le dediqué el teatro, ¿cómo se llama? Sí, siempre le fue mal, pero... Dijiste la comedia en San Martín. Sí, estaba cerrado 2 veces. Por el incendio del Cervantes. Dos veces. Dediqué el Teatro Casacuberta nada más que autores argentinos, nada más. Y ahí se apareció Oscar Viale, cuando dio Oscar Viale, ¿cómo se llamaba? El Grito Pelado. El Grito Pelado, cuando apareció el Grito Pelado, vino el intendente a ver la función y después me dijo, Bonet, por esta vez lo perdono, pero la próxima vez yo no lo defiendo más. Por el Grito Pelado. Fue muy cuestionado por la prensa y la nación ese estreno. Bueno, sí, por eso, pero era teatro argentino populista. Y popular, porque era popular, ahí apareció el veto. Bueno, así que era una obra... Pero la nación y la prensa decían que era populista. Bueno, sí, no encajaba para nada. Pero además no encajaba en el prejuicio de lo que debía ser el espectáculo nacional que debía ser para ese escenario, por otra parte. Yo tengo un enorme cariño por lo popular argentino. Digo que en casa, yo pongo radio y enseguida pongo una estación de tangos, donde haya tangos o cosas folclóricas, otras no puedo soportar. Después, cuando el rock me harta. ¿Cómo se llama? ¿Qué puedo decir? Cuando tuve que dirigir la primera obra, elegí una obra que estaba descuidada, es decir, que nadie la quería, que fue Los Mirasoles. Me acuerdo que se había hecho en el teatro del Zoológico, una revisión del teatro argentino que invitaron a varios directores y nadie quiso dirigir Los Mirasoles. Era una obra desechada porque les parecía nativista. Sí, costumbrista, les parecía inspirada por los hermanos Quintero, más bien, y qué sé qué cosa. Bueno, yo la leí y dije, esta obra Sánchez Gardel la escribió llorando. Empecemos por ahí, la escribió llorando. Él estaba, se mamaba siempre ¿cómo se llama? En un bar de la calle Corrientes, y ahí escribía, en la terraza, sí. Y ahí escribió, esto lo escribió sobre la base de la nostalgia. Esto se acordó. Entonces, yo elegí esa obra y me fui a Catamarca a estudiarla. Es decir, me fui a Catamarca
y empecé a conocer a la gente de Catamarca, cómo era la presentación, cómo eran los árboles, cómo era la gente, cómo hablaba, los imitaba, después cuando llegaba al hotel, imitaba a los catamarqueños, en fin, qué sé yo. Después fue con Luis Diego Pedreira, y luego, mientras yo hablaba con la gente, les conversaba y veía cómo era tal personaje, cómo era, Luis Diego Pedreira iba dibujando las camas, cómo era el sillón, cómo era la alfombra, cómo eran las casas por dentro, cómo era el patio, cómo era esto, qué sé yo. Bueno, eso lo hice y después vine acá, elegí la compañía, que tiene una compañía excelente, me parece, estaba Milagros, Elena Tacito estaba Elena, que ahí empezó, bueno, qué sé yo, una compañía buena. Y después entonces invité a la sociedad catamarqueña acá que vinieran a hablar con los actores, y entonces venían y hablaban para que los actores los imitaran. Es decir, una cosa, yo no quise hacer una abstracción, ni nada por el estilo. Quise hacer como lo había pensado, y puse un árbol muy grande que abarcaba, que ahora no me acuerdo cómo se llama, se va a quitar aquí, el pacará. ¿Eh? Pucará. El pacará. Pacará. Un pacará enorme que agarra toda la platea. Es el protagonista de la obra. Entonces daba la sensación de que la gente estaba en el patio de la casa mirando la obra. Bueno, decir que por el argentinismo tengo un especial amor, por lo que llamamos nosotros el argentinismo, un especial amor. Veo a los granaderos, veo a los militares y los odio, veo a los granaderos y me emociono. ¿Es verdad? Es cierto. ¿Cómo se llama? De manera que no, yo no para nada que parezca que yo soy. Lo que sí sé es que, por ejemplo, cuando yo veo ciertas cosas hechas, bueno, el pensamiento de muchos directores europeos, por ejemplo, a mí me enamoró lo que hacía Jean Vilar, el Teatro Popular de Jean Vilar, a mí me enamoró. Cuando yo en un momento dado me peleé con no sé quién del país, y me tuve que ir porque ya no aguantaba más. Yo era muy en aquella época muy existencialista, y bueno, y seguía el principio de que había que decir que no y había que decir que no. Y entonces, bueno, dije que no. Y así me fue. Menos mal que conseguí una media beca francesa, y entonces me fui a París. Y estuve en París 4 años viviendo como bohemio. Y ahí, por supuesto, me metí en varias escuelas, en lo que estaba en lo más actualizado que había en ese momento en París, una escuela hecha por discípulos de Charles Dullin. Charles Dullin acaba de morir. Los discípulos, que era el teatro de improvisación, el teatro de la gestación, el teatro de la creación, el mimo, en fin. Estudié el mimo con el Tian de Cruz, que era el gran maestro del mimo. Me hice muy amigo de Marcel Marceau, que vivíamos en la misma casa, era abajo y yo arriba. Y bueno, ahí me metí en ese guiso, pero sobre todo por los espectáculos de Vilar, que había conseguido hacer un teatro popular, el teatro popular de Venezuela, el popular, que hizo toda una política de popularización del teatro fantástica. Es decir, por ejemplo, el teatro tenía, el teatro de él, 3.200 plateas, 3.400 plateas, lleno todos los días. Es decir, había que sacar las entradas 15 días antes, por lo menos, para poder ir. Y era un repertorio francés, ¿no? Repertorio francés, ¿no? No, hacía repertorio de donde podía. Fue el primero que hizo Brecht en París. Hacía teatro clásico, pero hacía teatro ultramoderno también. Nuclear, que ahora no me acuerdo de qué autor, hacía teatro de vanguardia, y teatro de todas partes. A Gerard Philippe, sí. Gerard Philippe trabajaba allí. Bueno, pero también daba el teatro clásico, porque para los europeos, debo aclarar, el teatro clásico es el teatro actual. No, es una cuestión de época. Para nosotros el teatro clásico es clásico. Pero para los europeos que nacen, qué sé yo, yo lo veo ahora con Luis Pascual, tipo que nace en una ciudad donde hay un barrio gótico, un barrio
de la Edad Media. A mí me costó muchísimo de imaginarme cómo era la Edad Media. Yo cuando tenía 15 o 16 años y estudiaba en los libritos de Malé cómo era la Edad Media, no me la podía imaginar. Pero no me la podía imaginar. Pero no me la podía imaginar. No sabía que hay callecitas así, ¿dónde? Cuando llegué a Europa, por primera vez bajé en Vigo, no en Cádiz, bajé en Cádiz y caminé, empecé a ver callecitas chiquitas, entendí todo. Pero vi la catedral, entendí todo, lo que la Edad Media que era todo. Pero después yo veía, por ejemplo, ahora que vino un Tano a ayudarlo a Pascual. Y de repente uno hablaba con el Tano y uno veía Florencia, veía Venecia, veía todo. Yo llegué a Eslovenia, dirigí una obra en Eslovenia. Yo veía, estaba a 2 horas de Venecia, pero ¿cómo no iba a ir uno a Venecia los domingos? Uno iba a Venecia los domingos y estaba allí, es decir, después eso, de ahí a pasar a Goldoni es nada. De estar ahí a pasar a Goldoni es nada, pero nada. Entonces, para ellos el teatro clásico, qué sé yo, lo pueden cambiar, lo pueden hacer. Eso lo hablamos con un director en Eslovenia. Ustedes tienen un demasiado respeto al teatro clásico, me decía. Después les cuento una cosa. Demasiado respeto al teatro clásico, demasiado. El teatro clásico dice muchas cosas. Le preguntaron a Gassman, ¿cuál es el teatro popular? El teatro popular es el teatro clásico, es el que queda. Eso fue lo que contestó Gassman. Clásico. Pues claro, por eso. Es decir que pero para nosotros es una cosa. Y vos lo decías con Shakespeare, ¿no? Decir, Shakespeare representa a los ingleses, pero, porque era el teatro que consumía el pueblo. Pero, después sería interesante saber por qué y de qué manera se produjo la canonización del teatro clásico hasta convertirlo en una cosa lejana, académica, claro. para nosotros y para otros lugares del mundo también, ¿no? De pronto todo está envuelto de un hálito de cultura, de estudio y de biblioteca y le matan la raíz vital a lo clásico, claro. que la tenían, y que era lo que la gente disfrutaba de eso. Pero por supuesto, es notable, por ejemplo, estoy hablando ahora de La Tempestad, es notable, y la he leído en inglés, y es notable los chistes que ya no son chistes, pero que las publicaban para... Ahora, si se dice un chiste de esos, es una pelotudez, pero en ese momento era el chiste que la gente oía, se refería ahí, se refería a las cosas que estaban pasando, así que, y era La Tempestad. Se habla de todo, del hombre y de una cantidad de cosas. Es el resumen, digamos, de la doctrina de Shakespeare, La Tempestad, en cierta manera, su testamento, ¿no? Si creen que es la última obra, algunos dicen que no, pero puede ser que haya otra después, pero después La Tempestad. ¿Y cómo se llama? Y ahí, sin embargo, hay chistes, hay cosas, hay momentos, y hay cosas absolutamente populares, referidas exactamente a cosas que pasaban, a la discusión del Senado, pero directamente, y chistes así. Hay cosas que han pasado. Usó zapatos de cuero. Pero zapatos de cuero, en ese momento usar zapatos de cuero tenía un significado social. Una cosa así, es como andar con patines, o andar con rollers, o qué sé yo qué. Esas cosas así que ahora bueno, momentos, y yo no sé por qué carajo dije esto, pero no, porque estabas en Eslovenia y te dijeron que respetábamos demasiado el teatro clásico. Yo estaba, sí, claro, no. Ibas a contar una anécdota. No, yo digo que hay obras que van quedando en los públicos, van quedando. Hay sainetes que son una maravilla, que hablan de todo, del hombre, no del pintoresquismo y nada más, sino de mucho más, ¿no? Hay obras nacionales que uno las lee y autores que uno los deja. ¿Y por qué González Castillo se quedó y no se da más González Castillo? Nadie lo da, no lo puedo entender. Porque mirá se dio este año. Sí, se dio este año, sí, es cierto. Sí, por ahí sí, bueno, por ahí alguien se acuerda. Pero de todas maneras, es decir, yo creo que hay un teatro que hay que darlo, un teatro nacional que forma parte de nuestra nacionalidad, de nuestra manera. Yo estoy absolutamente convencido y creo y soy partidario del teatro muy popular. Pero esto no quiere decir que las formas sean populares, porque el teatro es tan diverso que uno no puede imaginarse. Por ejemplo, yo pongo un caso de experiencia personal. Por ejemplo, espérate, no, porque después me viene otra idea y entonces se me fue. Por ejemplo, a mí me pasó, cuando yo estaba en el colegio
Nacional, yo hice el Colegio Nacional en Buenos Aires, que en aquella época era enormemente exigente, enormemente exigente. Y yo tenía el grave pecado de ser hijo de un escritor y de un hombre de letras y de un estudioso. Entonces, por supuesto, los profesores de literatura se la agarraban conmigo. Entonces, había uno, el padre del actual rector del Colegio Nacional, que era terrible, de Buenos Aires, que era terrible, sanguinés, me odiaba. No me odiaba, no sé si me odiaba, yo lo odiaba a él, no sé. Pero entonces, como yo era el hijo de Carmelo Bonet, entonces se permitía hacerme una cantidad de cosas y si yo me equivocaba, y usted cómo no sabe tal cosa, que por supuesto no lo sabía y por supuesto no la estudiaba. Tuve que ir, obviamente, a examen, ¿no? En la materia de mi padre daba siempre examen de literatura. Y entonces, una vez me dan para leer, para el examen, tenía que leer La Celestina. Entonces empecé a leer La Celestina. En primer término no entendía nada. En segundo término me pareció una inmundicia. Todo ese punterío, esa cosa, era horrible. Me pareció espantoso. La Celestina. ¿Cómo puede ser que esto sea una obra de arte? Además yo era en ese momento seguramente muy puritano. No aguantaba demasiado las malas palabras ni nada. Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que esto sea arte? Pero ¿qué disparate es este? Pero me parecía inmundo. Y pasó por acá, por la Argentina, Américo Castro, que fue un gran filólogo español, y daba una conferencia sobre La Celestina. Digo, bueno, había que sacar algún elemento, por lo menos de cuándo nació Rojas, el autor, si fue el autor o no fue el autor, en fin, cosas en fin, que para el examen me van a salir. Entonces, dio el examen, dio la clase sobre la conferencia sobre La Celestina, leyó pedazos de La Celestina y fue una revelación. Para mí La Celestina fue una revelación. Tenía 16 años. Una revelación. Entonces me la llevé a Mar del Plata a las vacaciones y la leí en las vacaciones en Mar del Plata. Me pareció una delicia, una delicia. Entonces siempre me propuse ponerla, después tuve contradicciones y no la puse como yo quise, para nada. Sí, pero la pusiste. La puse, sí, la puse. Pero de todas maneras, nunca como yo quise. Y es que... fue una traición, pero no la puse. Y entonces, pero yo me di cuenta, por ejemplo, que La Celestina era una cosa próxima a mí y próxima a la gente, porque cuando dimos la función, yo veía las funciones y la gente las escuchaba, la escuchaba como una cosa natural, pero es porque yo la di sin prejuicios. Es decir, yo creo que una de las cosas que nos pasa es que de repente le tenemos demasiado prejuicio a ciertas cosas que son de nuestra cultura. Yo nunca dirigí una obra, una gran obra de un autor de otro país, una gran obra, ¿no? Digo, clásica, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare, por ejemplo, que me parece una maravilla, pero nunca jamás yo me animo a Shakespeare, no me animo. Pero al teatro en español, les cuento, que me dijeron, me dijo Salvador que trajera algo práctico. Le dije, ¿qué traigo práctico? ¿Actuar? No, es una vanidad ponerme ahí a actuar. De eso se trataba. Sí, bueno, de actuar me parecía una vanidad. Cerré los ojos así, hice así, saqué un libro, y era La vida de sueño. Y dije, ¿cómo voy a ir con La vida de sueño? ¿Cómo voy a ir con La vida de sueño? Hablé, entonces me explicó que tenía que ser una cosa nacional, una cosa que sé yo qué, que no podía, era mejor, traté de convencerme por teléfono. Yo insistí un poquitito, pero era por ese recuerdo que tenía. Bueno, entonces, después, claro, me doy cuenta que la intención es acentuar el Teatro Nacional, contra lo cual no estoy en absoluto, sino al revés, estoy absolutamente a favor de eso. Pero también estoy a favor de lo que es el movimiento, de lo que es la apertura, de lo que es el digerir las cosas que nos vienen también de otro lado. Porque somos un país que éramos 1 millón hace 130 años, de manera que todavía tenemos que estar formándonos más. Entonces es necesario no perder el tren, no perder el tren, sino al contrario, si apareció Stanislavski,
es necesario leerlo Stanislavski para ver en qué nos sirve a nosotros Stanislavski. No para seguir o ni para hacer una cosa ahí. Ahora estamos absolutamente desnacionalizados. Open, close. ¿Pero por qué? Yo sé lo que quieren decir. Pero ¿por qué tiene que uno aprender que dicen open quiere decir que está abierto? ¿Pero por qué no ponen abierto que es más corto? ¿No? Close, cerrado. ¿Pero por qué? Porque si se ha desnacionalizado todo es un disparate. Pero, en fin, que la gente aprenda inglés me parece bastante bien. Que se aprenda francés y que se lean otros escritores me parece muy bien, porque hay mucha gente que... Yo, por ejemplo, con ese motivo leí La vida de sueño de nuevo. Y entonces me encontré que hay cosas tan modernas en La vida de sueño. Una de las cosas es la casualidad, ¿no? Que ahora toda la literatura actual es la casualidad. La casualidad está en La vida de sueño. Es notable, ¿no? Eso. En La vida de sueño están muchos problemas que son ahora de la psicología. La vida es sueño. Cuando se sueña, y los sueños tienen tanta fuerza que a Freud había que contarle un sueño para que Freud supiera cómo era uno. De manera que es una modernidad, ¿no? No es una antigüedad. Esa especie de poder terrible, yo decía, este poder terrible es el proceso. Y esto que viene después es el contraproceso. Y después esto que va a venir va a ser qué carajo. Pero de todas maneras, es decir, uno está viendo en esas obras, está viendo lo que le pasa a uno alrededor. El problema es sacarse el disfraz, sacarse los pelucones, ¿cómo se llama? Los disfraces, encontrar en eso, La botarga. Sí, claro. Pero y tomarlo con modernidad, con actualidad, decir, ¿esta obra qué me dice ahora? Porque las obras que quedan, las obras clásicas, son las que dicen todavía cosas. Esas son, las otras no, las otras se mueren. Pero las otras están en una biblioteca muerta. Las que no dijeron nada, y son obras que en su época dijeron en la época que siguió, y siguen diciendo ahora, ¿no? Entonces, si siguen diciendo, ¿por qué no darlas? Si no dan. Pero en fin, esto era una teoría mía. Yo, más bien era una pregunta, ¿vale la pena dar teatro clásico? ¿No vale la pena dar teatro clásico? ¿Y qué hay que hacer para que el teatro clásico? Yo cometí una vez un error espantoso. Un autor me dijo, a mí me gustaría mucho hacer una obra de Lope que ahora se me va. Espérate. No me acuerdo, una obra en el Cervantes. Y entonces yo me puse a estudiar la obra. Y encontré que era tan hermoso oír el romance de Lope de Vega, tan hermoso era el verso. Y entonces pensé, pero esta obra, por ejemplo, porque en el español antiguo la Z no se pronunciaba Z como ahora, sino que se pronunciaba se pronunciaba como una D, y había una cantidad de consonantes que pasaban así. Entonces yo leía los versos con esa pronunciación así, digamos, restituida, y realmente sonaban de una manera extraordinaria. Yo voy a enseñar a la compañía a esto. Los torturé, mirándole, que se sonara como Lope de Vega. Me preocupé que los romances salieran como salieron. Me preocupé por tal cosa, me preocupé que el movimiento fuera de tal manera. Frase. Eso no le gustó nada. Nadie entendió la obra, nadie entendió un desastre. ¿No? Yo me agarré la cabeza. Decía, ¿pero qué hice? ¿Pero qué habré hecho? Cuando vino Jean Vilar, le conté. Yo lo traje a Jean Vilar aquí para que diera, y dio una serie un curso de un mes con directores de ese momento, en fin, con los directores que había, vinieron todos. Y ¿cómo se llama? Y yo le pregunté a Vilar y le conté. Yo di una ópera, no fue no. Y de una obra de Lope de Vega, así me pasó tal cosa. Entonces me escuchó un rato y me dijo, il faut raisonner, hay que razonar sobre eso, me dijo, ¿no?
Es decir, hay que pensar qué pasó, ¿no? Y realmente lo que pasó es que yo había hecho una cosa que no era para esta época, se hablaba un idioma que no era se hablaba un lenguaje y lo hice de una manera que no era esta. Y eso hay que tener cuidado, es decir, si uno da una obra clásica tiene que ser actual, si no, no sirve. Tiene que ser actual, con las verdades actuales, si no, no sirve. No se puede hacer un teatro arqueológico, no tiene ningún sentido, eso ya se murió. Una de las cosas que hay que saber es que el teatro es actual, tiene acción, es actual, tiene que tener actividad de ahora, tiene que mover ahora. La acción es no acción que pasen las cosas arriba, la acción es que se produzca ese milagro que pasa en el teatro, que de repente es una ceremonia que la gente, boom, escucha, mira, se ríe, llora, se forma ese clima de esa naturaleza, ve cosas hermosas, se asombra, en fin, se conmueve, se mueve por dentro. Cuando se produce eso es que el teatro tuvo esto. No que venga mucha gente, no sé, pero el teatro tiene éxito cuando eso se produce. Esa función salió provechosa, esa función tuvo éxito. Cuando de repente se produce esa conjunción entre el público, entre los actores, entre la palabra, y todo desaparece. ¿Qué es lo que se llama el teatro? Si no le decimos, se mata todo. No decimos mata. Yo veo actores que son estupendos, pero de repente son narcisistas, y entonces cuando toman la palabra, tienen que verlos a ellos. ¡Ah, la mierda! No, se va todo al diablo. Tiene que ser otra cosa, ¿no? Pero lo mismo pasa con los autores o con cualquier cosa. Cuando un tipo quiere escribir la obra, tiene que escribir una obra para que se escuche, para emocionarla ya, ¿no? Yo creo que en eso es que los actores populares son fantásticos. Esto lo conocían, esto sabían cómo hacer. Una vez con el Negro Olmedo me dijo, yo sé que sos muy buen director, me podía dirigir a mí. Yo no me animaba, no le iba a decir que sí. En primer término, porque ¿quién lo paga el Negro Olmedo? ¿Quién lo pagaba? Y además de eso, ¿cómo lo detenía? Era un caudal de ingenio y de cosas, y uno hablaba con él y era un caudal, estaba permanentemente actuando y haciendo y actuando. Es decir, no necesitaba cultura para que si su función era esa. Pero en fin, yo creo eso, que no interpreten que porque pensé en el Segismundo de la vida de sueño. Que pensé en el Segismundo de la vida de sueño, que van a creer que eso tiene que ser el teatro y que tiene que ser culto y que el teatro tiene que ser popular para todo el mundo, que hay que encontrar la popularidad también en las cosas que no son a veces tan directas, sino también a veces que son medio combinadas, pero de todas maneras. Y a veces hay cosas que son para públicos chicos y son absolutamente honorables y son absolutamente respetuosas. Hay gente que ha escrito para teatro chico. Una vez Jean Vilar contaba que le pidió a Ionesco una obra. Y Ionesco le dijo, para un teatro tan grande no sé escribir. Le contestó. Y para un teatro tan grande yo no sé escribir. Yo puedo escribir para esto, pero más allá no. Es decir, y Jean Vilar era del teatro grande, 3.500 personas, un escenario enorme, telones que bajaban y subían, luces. No había escenario, no usaba la decoración como se usaba, sí, el escenario muy quebrado, muy lleno de sí, pero no era así, de cosas visuales, así, sino era concentrado en el pensamiento, concentrado en lo que querían decir los autores, en eso. Ahora, yo te pediría, para no quebrar la racha que tenemos nosotros acá, pero no hables de eso, ¿sí? No, léela solamente, es la parte esencial. Para que sepan... Una lupa traerle para aquí. No, un libro que... No, ni siquiera de bolsillo. Tengo que terminar y no quiero. Pero por ejemplo, yo pensaba, sí, por ejemplo, una obra que empieza, un hipogrifo violento, que corriste pareja con el viento, donde rayos sin llama, pájaros sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de estas desnudas peñas, te desbocas, arrastras y despeñas. ¿Eso quién dice eso? Eso es horrible para decir, ¿no? Eso es un maravilloso verso. Pero ¿quién dice esto? Sale Segismundo, bueno, eso ya es muy conocido, ¿eh? Ay, mísero de mí, ay, infeliz. Apar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito me trago tan haciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido.
bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Bueno, si yo lo digo así, es un disparate. Esto aburre a todo el mundo. Si una obra va a ser así, es un disparate. Pero miren lo que dice. Ay, mísero de mí. Ay, infeliz. Es decir, que está llorando. Es un tipo que está desesperado. Ay, mísero de mí. Ay, infeliz. Apurar cielos pretendo, apurar. Quiero saber, pretendo cielos, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros nacidos? Eso es lo terrible. ¿Cómo es el destino? Si uno dice, ay, mísero de mí, ay, infeliz, eso no aparece. Aparece si se lo piensa, si se lo humaniza. Y aparece de una manera tan hermosa, ¿no? Contra vosotros, aunque si nací, ya entiendo que delito cometí. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? Es una cosa de un dolor enorme, ¿no? Para un actor. No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no sé jamás? Y después viene Solar, nace el ave con las alas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Bueno, no lo voy a recitar todo, pero la de tercera esta manera, jornada, la parte del pensamiento de Calderón, ahí donde dice verdad. sí. Termina con los Sí. sueños. Sí, espérate, esto está... La tercera jornada. Sí. Bueno, pero yo no lo preparé. No, es cortito, es una belleza para que se siga. Hice así, lo saqué y nada más, y lo repasé, lo volví a leer para acordarme, pero más de eso no. Son cosas enormes, hay cuentos enormes, porque en aquella época, en aquella época, el decir el verso era como cantar ahora. Es decir, así como pasa de repente, se pone a cantar. Es decir, cuando de repente agarraban el verso como una pero yo de la palabra, la belleza de la palabra, el ritmo de la palabra. Es decir, yo no puedo decir convención, creo que era un organismo, ¿no? del teatro, donde se juntaba la música junto con la poesía. Así nació. Es decir, cuando en Esquilo, en Eurípides, en Sófocles, el verso, lo que se usaba la palabra ritmada, ¿no? Entonces, el ritmo en el verso griego se hacía con la, ¿cómo se llama? Con la duración de la sílaba. Hay sílabas que son más largas. Escandil, sí. Hay sílabas que son más largas que otras. En el hablar nuestro es así. Nuestro es más largo que tro. ¿No? Nuestro, ¿no? Capataz. Son chiquitas, taz es más larga, ¿no? Entonces los griegos tenían eso bien resuelto. Entonces se escribía los poemas, en dáctilos y espondeos eran generalmente los versos que se usaban. El verso de la tragedia era una breve, una larga, una breve, una larga, una breve, una larga, una breve, una larga, una breve, una larga. Estudiaste en la facultad vos, ¿eh? No, en el colegio no me sale. Sí, en la facultad, eso lo aprendí. Y si los dáctilos eran dos largas, y al final terminaba, por ejemplo, una larga y dos breves. Pero es decir, que era ritmo, no era rima, pum, ni contar las sílabas. Lo que importaba era el ritmo, es decir, que había un ritmo que iba acompañando el decir. Y en el verso que cuando uno estudia el verso clásico, ¿no? Es necesario, ahora por ejemplo hay una sensación de que hay que decir el verso, ¿cómo se llama? Como si fuera prosa, con lo cual se pierde. Claro, por eso, por ejemplo, en el teatro clásico español, Quevedo, que fue uno de los más grandes de todos, lo usaba para lastimar y herir con una fuerza enorme, porque vale muchísimo, es decir, sintetiza y tiene un efecto mortal el verso, es decir, lo que dice Quevedo en el verso. Si él lo abriera todo en una prosa,
primero terminaría en lo conceptual. Sí, sí. Y no iría como una flecha, como él quería. Sí, sí, sí. Porque No, además no iba a la hasta sensibilidad. esa música del verso Sí. también sirve para acentuar la intención. Exacto. Y eso se usó siempre, ¿no? Sí. Ay, mísero de mí, ay, infeliz. Si uno dice, Claro. ay, 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 no es lo mismo. Claro. Ay, mísero de mí, ay, infeliz. Apurar si lo pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Es decir, que eso realmente le da una fuerza a la palabra muy, muy grande. Y si no imaginemos del Martín Fierro, sería Claro. absolutamente imposible sin el verso del Martín Fierro, no tendría ningún sentido. Claro, Sería un ensayo en lugar de una obra literaria con imágenes. claro. ¿Por qué no preguntan? Pero Bacareza escribió, ¿qué escribió Bacareza en verso? Juancito de la Ribera. ¿Eh? Juancito Juancito de la Ribera en verso, es una Notable, maravilla. notable. 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 Muchachos, los invitamos a hacer algunas preguntas, si quieren, antes de cerrar y de irnos. Hablé mucho, ¿no? No, a mí me atrajo mucho, porque, o sea, yo soy medio, no nos vemos nunca, pero cuando nos vemos nos abrazamos con Osvaldo. Y cuando me dijeron, yo veo todos los sábados, cuando me dijeron que veníamos de anoche, yo dije, puta madre, y después me quedé ya porque empezó a hablar y ya como me interesó mucho todo lo que dijo. Y que le voy a preguntar bien específicamente sobre los girasoles. Como yo hice los girasoles en el Cervantes, yo hacía el Sofanor en el Cervantes. Quería saber cómo habías estructurado ese maravilloso espectáculo que se hizo y que después, cómo lo trasladaste después a la Tasca de Cuchilleros, a San Telmo, viste que después lo tiraron ahí en Estados Unidos y Balcarce. ¿Entendés? O sea que cambiando, porque eso es un patio, el de Estados Unidos es un patio, tendrían un álamo en lugar de tener el que digo yo, ¿no? Porque es como la madre tierra, es como la Pachamama, el árbol ese en Catamarca. Pero nosotros tuvimos viste que en Catamarca cuando se abrió el decorado de Germán Helpi había hecho la escenografía del Cervantes. Cuando se abrió el telón y vieron un árbol que había hecho, se venía abajo, porque era como, sin ese árbol no existía la obra. Y es verdad, seguramente lo debe haber hecho todo alrededor de eso. O sea, se lo metió todo poro por poro. Sánchez Gardel, ¿no? Que además tiene el mejor apellido del universo, ¿no? Gardel, ¿no? Entonces, se lo metió bien. Y Florencio Sánchez. ¿Cómo hicieron cuando trocaron, cuando se fueron de San Martín, que se metieron en la Tasca de Cuchillero, ahí en San Telmo? ¿Te das cuenta? Y con esos personajes que son enormes y sin embargo son tan queribles, porque son tan pequeños y dicen tantas cosas, tantas cositas que pintan muy bien, como Homero Mansi pinta un barrio, pinta una aldea. Mansi es un pintor de barrio, es una acuarela. No agarra un tango de Mansi y ya lo ve. Y el que no lo ve es porque es sordo, no porque es ciego, porque es sordo. Entonces, en este caso, esa tarea, el trabajo, un poquito el trabajo primero y después cuando lo trasladaron. Esa era la inquietud que tenía. Después se me fue, no demasiado la inquietud, puesto que la pongo de vuelta acá. Cuando empezaste a conversar sobre todo lo que hablaste, que me pareció atrapante, ¿no? Me pareció muy sumamente atrapante. Pero si querés contar algo del pase ese, si no, te mandaré por otro lugar, no acá. ¿Por qué no contaste eso? No, bueno, a mí, pues la apuesta que a mí me gustó fue la que hice en Casa Cubierta, en fin, porque por el reparto que tenía, ¿no? Que estaba Milagros, estaba Mario Sofici. Y ¿cómo se llama? Ahí empezó Elena Tacisto, fue su primer papel. ¿Cómo se llama? Pero me acuerdo que la pensé mucho la pensé mucho. Y puse el Pacará y traté siempre de que la gente se sintiera de algún modo apegada, ¿no? en el espectáculo, ¿no? Uno tiene pequeños premios, ¿no? A veces chiquitos, no muy grandes, pero me acuerdo que una vez le invité a Victoria Ocampo, que mira San Martín. Y entonces yo fui con mucha expectativa porque Victoria había visto todo en el mundo. Entonces
y estaba sentada, yo me senté después, ya casi al final llegué, me senté como 3 filas atrás de ella, así. Entonces estaba esperando a ver su aplauso, su aplauso. Se dio vuelta, me vio y entonces me dijo, esto es una maravilla. Para mí fue una medalla de oro. Realmente me lo acuerdo todavía, ¿no? Para mí fue una medalla de oro. Porque además ella sentía mucho la Argentina, argentinona, a pesar de su extranjerización y qué sé yo qué cosa, pero era muy argentinona. ¿Cómo se llama? Pero cuando yo lo trasladé allá, a mí lo que me enamoró fue que ese patio había sido de la casa de Cuitín, que había sido el jefe de policía de Rosas. Y se mantenía el patio como en la época y bastante parecido a los patios catamarqueños que yo había visto, bastante parecido. Entonces me gustó hacerlo en ese patio y sobre todo que intervinieran las habitaciones de adentro también, que se pasaban por adentro, salían, que funcionara toda la casa, ¿no? A la hora pero el traslado fue de movimientos y de cosas, pero digamos el alma de la obra quedó de alguna manera, ¿no? Cambiaron, muchas personas no trabajaron allí, y otros ingresaron, en fin, pero de todas maneras, ¿cómo se llama? Mantuve ese clima, ¿no? Eso me enamoró mucho de la obra y del lugar y lo aproveché. Bueno, llegó el momento de saludarlo, de agradecerle a Osvaldo.